Muy buenas noches para todos. Miguel Ricardo, buenas noches y buenas Buenas noches noches. a todos los hermanos que nos están acompañando. Iniciemos el trabajo de esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con sentimientos de solidaridad con todas las personas, familias, comunidades, parroquias, iglesias diocesanas que están experimentando pues esta situación tan difícil a raíz de la pandemia. Nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a pedirle también al Señor las luces para que podamos continuar nuestro trabajo de formación con nuestro mayor interés por ahondar el conocimiento de la realidad que nos permite a una generosa disponibilidad con los compañeros de grupo en la elaboración de un buen trabajo de investigación. Pidámosle al Señor que nos ayude y nos bendiga esta noche para seguir recibiendo las herramientas y los otros elementos que el curso nos vaya dando en orden a una profundización en nuestra acción política como creyentes, nuestra responsabilidad política en el mundo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, nos proteja y nos acompañe, que nos libre de todo mal y de todo peligro, y que nos llene de la luz del Espíritu Santo, particularmente esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor, muchas gracias. Bueno, como les decía, desde hoy iniciamos nuestra ruta de incidencia política, una ruta de formación de incidencia política y opinión pública. En esta noche nos acompaña Mario Pineda y William Gallo, quienes estarán compartiendo con ustedes este primer abordaje al tema de incidencia política. Bienvenido, Mario. ¿Tiene desactivado su micrófono, Mario? Puedo, ya Ya, ahora ok. sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, hermano, listos. Ahí lo estamos escuchando. Ok, buenas noches. ¿Pasamos de una vez o Miguel dirá? Sí, ya de una vez iniciamos. Bueno, gracias. Voy a compartir un minutico mi pantalla. Si me dan un momento. Ah, ya, un momento. Bueno. Creo que ya pueden ver la pantalla. Sí, ya vemos. Bueno. Ahora sí. Listo, bueno. Buenas noches. Entonces, como ya lo decía Miguel, hoy vamos a arrancar con nuestro tema de incidencia política. Un tema que en lo personal me gusta bastante. Vamos a ver incidencia política y opinión pública porque, digamos, esto están ligados. La opinión pública también es una forma de hacer, obviamente, incidencia política. Entonces vamos a arrancar muy brevemente con unas preguntas de reflexión que les voy a pedir que las contesten por el chat. Lo primero que quisiéramos saber es, para ustedes, ¿qué es incidir? ¿Qué entienden por digamos, por incidencia? ¿Qué es incidir? ¿Ante quiénes creen que están haciendo incidencia? Y en mi comunidad, si se hace algún tipo de incidencia, si digamos hay un interés colectivo en el que estamos incidiendo de una u otra forma. Entonces quisiera que brevemente contestáramos en el chat esas preguntas.
¿Qué es incidir para cada uno de ustedes? Incidir es llegar al corazón, muy bien, afectar, influenciar, propiciar un camino. Incidir es influir, influenciar, muy bien, ejercer influencia sobre uno o más actores, es repercutir sobre el otro, influenciar, sigue saliendo mucho, influenciar, es transformar, reconciliarnos, muy bien. Influir nuevamente, influenciar, ejercer repercusión sobre el otro, participar, muy bien. Y ante quienes incidimos, en personas, en grupos, en realidades, muy bien. Ante quienes nos rodean, muy bien, causar efectos sobre el otro, en comunidad, dejarse sentir en la familia, en las comunidades, ante las autoridades, sociedad, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, muy bien. Todos esos son espacios de incidencia, muy bien. Y en mi comunidad hacemos algún ejercicio de incidencia política, incidimos en procesos políticos y sociales, tomen decisiones que nos benefician, todos los entornos, derechos humanos, en la Junta de Acción Comunal, muy bien. Lo hacemos en las elecciones de las juntas de acción comunal, en la parroquia, en la familia. Incidimos en diferentes niveles y con varios actores y en la parroquia. Perfecto. Se sigue repitiendo en la Junta de Acción Comunal y en la parroquia y muy bien en las comunidades. Bueno, creo que estamos bastante bien. Ya todos tenemos más o menos una idea de lo que es incidencia, que es bastante correcto, digamos, con lo que vamos a ver hoy. Ahora sí, ya pasó. Entonces, lo primero es un poco como de contexto. Si entendemos la política como las relaciones de poder, y eso ya lo decía Foucault y otros filósofos, las relaciones de poder en los diferentes espacios de la sociedad, eso es la política, las diferentes relaciones de poder, todos tenemos poder de una u otra forma, diferentes tipos de poderes en la sociedad y ejercemos diferentes relaciones, y eso es la política. Entonces, si entendemos la política como las relaciones de poder en los diferentes espacios de una sociedad, como la familia, la comunidad, el colegio, la iglesia, la parroquia, entre muchos otros espacios que hay en la comunidad, en todos estos espacios hay unas relaciones de poder. Hay una política en juego por en las diferentes dinámicas y diferentes relaciones de poder que hay en estos espacios. Entonces, la incidencia es la acción cotidiana, esto lo hacemos todos los días, todos los hombres y mujeres hacemos incidencia en nuestra cotidianidad de diversas edades, orígenes, creencias y características socioeconómicas en estos espacios en donde nos movemos. Entonces, nosotros hacemos incidencia, aunque no lo veamos, incidencia política en la familia, hacemos incidencia política en la comunidad, los niños en el colegio, los jóvenes en el colegio, en la parroquia, en nuestros barrios, en nuestros municipios, en nuestro país, todos hacemos incidencia de una u otra forma todos los días, digamos, de forma cotidiana en todas nuestras actividades. Como decimos ahí, incidimos todo el tiempo para que alguien tome una decisión que generalmente atiende a nuestras preocupaciones y favorezca nuestras necesidades e intereses. Entonces, como les decía, todos incidimos. Incluso uno ve desde pequeños los niños que ya vienen con esa idea de incidir, ¿sí? Entonces, cuando el niño sabe que para convencer al padre de que le dé permiso, primero tiene que convencer a la mamá, ¿sí? Entonces se va donde la mamá para pedirle permiso para que la mamá medie por él, para que hable con el padre y le den el permiso, ¿sí? Eso es una forma de incidencia, está influyendo sobre la madre para que el papá
conjuntamente padre y madre puedan tomar esa decisión, y eso lo hacíamos todos en nuestras familias, ¿no? Yo sabía qué permisos le pedía a mi papá y qué permisos le pedía a mi mamá. Yo sabía qué cosas podía hacer con uno y qué cosas podía hacer con el otro, y sin darme cuenta ya estaba haciendo un tipo de incidencia política en un espacio, eh, en la primera institución de la sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces es muy importante entender que muchas de nuestras acciones son incidencia. Son incidencia. La incidencia entonces es un ejercicio, como les decía, de persuasión y de acercamiento. Compromete, además de lo racional, lo sensorial, lo emocional, obviamente está muy ligado a la incidencia, en el sentido de que detrás de cada acción también hay una emoción. Si movemos las emociones, podemos mover las acciones y las decisiones de las personas. Entonces, vuelvo a mi ejemplo: si yo puedo mover esa emocionalidad con mi madre, y que pueda llegarla a tomar esa acción o esa decisión sobre la que yo estoy influyendo, ¿no? Y así en las comunidades, ¿no? La parte emocional juega mucho en la incidencia. Es importante tenerlo, pues, porque, como digo, la emoción, la acción y la toma de decisión van ligadas, como ya lo habíamos visto en anteriores sesiones. Y en la incidencia hay, digamos, tres componentes muy importantes. Hay una serie de variables, pero hay tres componentes indispensables para que la incidencia tenga lugar: el gestor, el tomador de decisión y la propuesta. Entonces, estos tres elementos: el gestor es aquel que incide y quien debe tener claro para qué quiere incidir, ante quién es efectivo incidir y cómo o cuándo es el mejor momento para hacerlo. El tomador de la decisión sobre quién deseamos incidir, por qué tiene algo que requerimos, así como la facultad de decidir sobre nuestra solicitud. Y la propuesta, aquello que solicitamos de forma concreta al tomador de decisión para que nos favorezca su acción. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El gestor, por ejemplo, puede ser una organización social de mujeres de Antioquia, en la cual quieren mejorar las condiciones de los derechos de las mujeres que están siendo vulnerados en determinada comunidad. ¿Ante quiénes tienen que incidir? Ante el Consejo Municipal, que son los que toman las decisiones, eh, es el órgano que toma las decisiones en el municipio, y la propuesta: sancionar la política pública de mujeres para el municipio, y así proteger los derechos de las mujeres, promover su protección de los derechos de las mujeres en el municipio. Este es un ejemplo clásico, pero como lo decía, esto lo podemos ver incluso en la familia. Y acá es un tema muy importante, en el gestor, ante quién es efectivo incidir y cómo o cuándo es el mejor momento para hacerlo. Y me voy a ir a un ejemplo eh, sobre el acuerdo de paz colombiano. Cuando arrancaron las negociaciones, los acercamientos entre FARC y gobierno, durante el gobierno de Uribe, digamos, por las diferencias y las orillas en que cada uno estaba entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Uribe, no era el momento, y los acercamientos que hubo no fueron propicios para poder instalar una mesa de negociación. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, nuevamente se evalúa ese momento y ven que el momento sí es propicio, ¿sí? Independientemente ya de las posiciones políticas, del acuerdo y esto, sí, pues, sí, independientemente de eso, sí era el momento propicio. Y uno ve mucho eso, que tiene que saberse leer el momento. Por eso herramientas como la de análisis de realidad es muy importante, esas herramientas de análisis de realidad, porque nos permiten leer el momento de cuándo o no se puede hacer incidencia, cuándo es el mejor momento. Cuando el gobernante comparte esas políticas, cuando eh,
digamos, hay una legitimidad del gobernante, es importante. Si vieron lo que hizo ahorita Joe Biden apenas entró, fue regresar al Acuerdo de París, ¿sí? Porque él es un defensor del tema del medio ambiente. Entonces, ahora es un buen momento para todos estos colectivos de presión que durante el gobierno de Trump los tenían totalmente bloqueados, porque todos estos colectivos de presión acerca del medio ambiente los tenían totalmente bloqueados y ellos ya casi que ni podían hacer incidencia porque el gobierno de Trump no quería saber nada del medio ambiente, se había retirado del Acuerdo de París. Ahora nuevamente que llega un gobierno con una postura diferente, ellos saben que este sí es el momento para hacer una incidencia más directa. Claro, cuando estaban en el gobierno de Trump, hacían una incidencia más desde oposición y muchas veces desde la opinión pública. Vamos a ver que lo que hacen ahí es desde la opinión pública, mostrando, digamos, todo lo que venía haciendo Trump de negar el cambio climático, y entonces ellos acudían, como no eran escuchados por el gobierno, acudían directamente a la opinión pública para poder, digamos, tramitar sus demandas, ¿no? Que como lo que les decía, vamos a ver que la opinión pública es otra forma también de hacer incidencia. O sea, hay que leer muy bien esos momentos en el momento para saber cuándo es oportuno o no hacer incidencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues los acercamientos para una posible salida negociada con el ELN, pues están muy complicados, pues que son posturas diferentes, digamos, hay un bloqueo completamente, no es el momento, no es el momento para poder buscar una salida negociada a ese conflicto. Como sabemos, por ejemplo, el gobierno ha pedido en extradición a los negociadores que están en La Habana, a Cuba lo volvieron a meter dentro de Estados Unidos lo volvió a meter dentro de los países que financian el terrorismo, que promueven el terrorismo. Entonces, cada vez se bloquea más esa negociación. No es el momento para hacerlo de forma directa. Entonces, hay que saber leer mucho el momento. Otro punto que quería ahí tocar es antes de volver. Bueno, no, este punto lo voy a hacer mejor acá. Es que esa incidencia, acá nos están dando algunas definiciones, la conferencia episcopal y desde pastoral social. Es un proceso organizativo y sistémico que busca influir en la opinión pública y particularmente en quienes tienen responsabilidad en la toma de decisiones desde el Estado y otros entes para lograr transformaciones sociales desde la doctrina social de la Iglesia y a favor de los más necesitados. Así es como se lee la incidencia o la incidencia que se hace desde la conferencia episcopal. Influir desde la opinión pública en los tomadores de decisiones para lograr transformaciones desde la doctrina social de la Iglesia, ¿correcto? Esos son como los tres grandes componentes. Asimismo, se consigue como un ejercicio sobre el que se reflexiona y se investiga cada vez más a medida que la sociedad lo va asumiendo para la construcción del tejido social, propiciar el diálogo entre las instituciones y movimientos sociales y fortalecer la vida democrática de una región o un país. Desde Pastoral Social siempre hemos buscado mucho por tender puentes, porque esas orillas que a veces dicen que sería un diálogo improbable entre este grupo y el otro grupo, muchas veces encontramos en los dos grupos intereses muy similares, pero como ni se hablan ni se escuchan, entonces no ven estos intereses comunes. Entonces muchas veces intentamos desde Pastoral Social también y desde la conferencia juntar, digamos, tender el puente para que desde esos intereses comunes y colectivos se pueda construir y fortalecer la vida democrática en una región o en un país. Otro punto que quería tocar es que para lograr incidir, uno no necesariamente tiene que llegar al tomador de decisión de forma directa. Me explico. Muchas veces, si por ejemplo queremos incidir sobre un congresista, sobre un senador, muchas veces podemos utilizar otros medios para llegar al congresista, ¿no? Por ejemplo, a través de uno de sus asesores, ¿sí? A través de una organización
que ha venido apoyando la labor del congresista, o que sabemos que este movimiento social o esta organización social es muy cercana a este congresista. Entonces, si queremos influir sobre el congresista, también podemos buscar otros medios por los cuales llegar, porque de pronto si llegamos de forma directa, como no nos conoce este congresista, nuestra incidencia no va a ser efectiva. Pero si yo logro hablar con, como les digo, con el asesor, con el que tengo más confianza, o con la organización o el movimiento social político que apoya al congresista, con la que tengo más confianza, y esta organización, este movimiento social, que a su vez tiene una mayor confianza con el congresista, tal vez nuestra incidencia va a ser más efectiva que si yo llego directamente al congresista. Es muy importante ese sistema, entender que estamos, por eso acá hablamos de un sistema que es organizativo y sistémico, y entender que estamos en un sistema y encontrar esos nodos, encontrar si yo influyo sobre esta persona puede influir sobre la otra, porque en la incidencia también es muy importante la confianza que le despertamos al tomador de decisión, de la decisión, ¿no es cierto? Finalmente es una sociedad que estamos basados en relaciones de confianza. Entonces, en ese sentido, la confianza es clave. Y si yo sé que él tiene más confianza con este tomador de decisión, pues yo me puedo acercar al asesor, y el asesor decirle, por ejemplo, al congresista. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, pero más adelante lo podemos seguir detallando en la ruta de incidencia. Y el otro tema que también me parece clave dejar sobre la mesa es saber leer muy bien cómo llegar a la persona, cuáles son los intereses de la persona. ¿Sí? Si yo quiero incidir sobre alguien, tengo que conocer a esa persona, qué lo mueve. La parte emocional es muy importante, qué lo mueve, cuál es su lucha, cuál es su interés. Les voy a dar un ejemplo rápido, nuevamente como con el tema. Por ejemplo, si yo quiero eh, influir sobre el gobernador del departamento, del estado, el gobernador, eh, porque la comunidad a la que yo pertenezco viene siendo afectada por una empresa minera que está haciendo una extracción minera, y producto de esa extracción minera, la comunidad ha perdido, no sé, sus trabajos, algunos de la comunidad se vienen enfermando. Entonces yo necesito influir sobre el gobernador para que le quiten esa licencia a esta empresa minera, ¿no? O le pongan un límite a esta empresa minera que hace esta minería a gran escala. Cuando yo estudio a esta persona, al gobernador, encuentro que él es un defensor grande del medio ambiente, de la naturaleza y de los animales. He encontrado que ha promovido lucha por la defensa de la naturaleza, por el cuidado de la casa común. Ese es un buen punto de entrada. No me voy a ir directamente a decirle que la comunidad está perdiendo, tal vez está perdiendo, digamos, la minera está afectando la economía, o la minera viene haciendo unas afectaciones a la salud, porque eso puede que lo mueva, es verdad, puede que lo mueva y sea muy importante y sea mi interés en el fondo. Pero tal vez, como yo sé que él ha hecho estas luchas en defensa de la naturaleza, si me le voy por ese lado del cuidado del medio ambiente, tal vez se mueva mucho más, ¿sí? Emocione mucho más, ¿sí? Porque lo emotivo es muy importante. Entonces, si yo le digo, además de todas estas afectaciones a la comunidad, hay una afectación grandísima a la naturaleza, y le saco unos datos, unas estadísticas, hago un informe muy completo de cómo se viene afectando, también es otro componente que lo llega a mover. Es un punto de entrada, ¿sí? Hay que ver cuáles son los puntos de entrada. Muchas veces puntos de entrada pueden ser muchos.
desde la historia política que les digo, cuáles han sido sus luchas específicas. Un punto de entrada importantísimo siempre es la religión. Obviamente un punto de entrada es conocer sus valores tradicionales, por ejemplo, si es un defensor de la familia, si es un defensor de las instituciones. Un punto de entrada es también ver su perspectiva económica, así como si vemos que no, que ese es un defensor acérrimo del capitalismo o no, o él promueve es un capitalismo consciente y promueve es más un capitalismo sostenible. Todo ese tipo de cosas nos sirven para encontrar los puntos de entrada en el momento de acercarnos a un tomador de decisiones. Entonces, los medios y los puntos de entrada, muy importante dentro de este sistema para poder hacer una buena incidencia. Y finalmente, para ya darle paso a mi colega William, que va a continuar con la presentación, estas son algunas líneas tradicionales de incidencia de la iglesia en Colombia. Me faltan muchas más, obviamente, porque pues la iglesia somos todos y son muchas más las líneas, pero estas siempre han sido varias de nuestras líneas, porque es muy importante eh, tener unas líneas muy claras de incidencia, uno saber cuáles son sus intereses y unas líneas muy claras de incidencia, porque así como yo leo a otros, ellos me van a leer a mí. Entonces, lo que más quisiera uno es tener coherencia, que yo estoy defendiendo esto, estas líneas. Entonces, quiero que me vean así, no que un día estoy defendiendo la minería a gran escala y al otro día estoy defendiendo el cuidado de la casa común. Eso no tendría una coherencia lógica, ¿no? Entonces, lo más importante es siempre tener una coherencia, una línea clara, eh, para que así también quienes me leen y quieren hacer incidencia sobre mí, eh, pues tengan esa claridad. Entonces, algunas de las líneas, todo el tema obviamente de atención humanitaria para el desarrollo humano, digamos, y la dignidad humana y espiritual. Todo el tema siempre de la educación de la cultura, educación y cultura para la paz siempre ha sido una de las líneas de la iglesia. Todo el tema obviamente siempre promover la no violencia y la búsqueda de la reconciliación en Colombia ha sido otra de las líneas muy fuertes, siempre la búsqueda de la salida negociada al conflicto. De hecho, se han acompañado, como sabemos, varios procesos de paz desde diferentes roles. La defensa y la promoción de los derechos, la búsqueda incesante del encuentro para restituir la dignidad del ser humano y combatir la indiferencia, fortalecimiento de la sociedad civil, siempre, digamos, propender por el fortalecimiento de la sociedad civil, de la democracia y de la ciudadanía, de la participación, promover una mejor y construcción de una mejor democracia y ciudadanía para evitar, obviamente, autoritarismos. La labor constante siempre del acompañamiento a las víctimas, siempre hemos dicho la opción por acompañar a las víctimas, a los pobres, a las poblaciones vulnerables. Esa siempre ha sido nuestra posición de acompañar a las poblaciones más necesitadas. El llamado siempre al cuidado de la casa común y siempre presente la espiritualidad, la solidaridad, la caridad, la dignidad humana, el bien común, el amor, la esperanza y la subsidiariedad. Me faltan muchas más, seguro ustedes me pueden ayudar con algunas otras más. Este era solo un momento. Eran solo algunas líneas, pero si ustedes tienen más líneas en su comunidad, las podemos poner también en el chat, mencionar las que ustedes consideren. Y bueno, le doy paso entonces a William, que va a continuar con la presentación. Gracias, Mario. Muy buenas noches para todos. Bueno, yo creo que un poquitico, como dándole la secuencia, Mario, porfa, la siguiente. Ya Mario nos hablaba un poco del concepto de la incidencia, algunos ejemplos muy propios de cómo hacer incidencia y por supuesto esas líneas que como iglesia llevamos. Ahora quiero que miremos un poquitico y analicemos desde la doctrina social de la iglesia, por supuesto, desglosemos ese concepto que Mario nos plantea de la incidencia, de lo que entiende la conferencia episcopal, pero también de lo que Pastoral ha hecho sus aportes allí.
Y quiero arrancar un poquitico con lo que nos decía la definición, que la incidencia política es un proceso organizativo. ¿Y por qué es un proceso organizativo, compañeros? Porque la incidencia como tal debe lograr que sume capacidades, es decir, es un ejercicio colectivo y no individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos incidencia, cuando influimos sobre un actor en particular, como algunos de ustedes lo decían en el chat, cuando queremos lograr algo a nivel político o con los múltiples actores que nuestro contexto nos rodea, no debemos hacerlo de manera individual, porque al fin de cuentas la incidencia representa son intereses colectivos y no intereses individuales. Y por ello, al ser un proceso organizativo, esas capacidades se deben traducir en perfiles, en especialidades, en estimular liderazgos, en procesos operativos de planeación, de ejecución, de monitoreo y de diálogo de saberes. Y a nivel organizativo, ese diálogo de saberes es importante porque debemos tener en cuenta que en la incidencia no hay ninguna verdad absoluta, ¿cierto? Hay muchos saberes desde el actor con el que voy a influir, desde el que se le puede considerar la oposición hasta el mismo líder de la comunidad. Hay diferentes formas de ver esa realidad y por eso rescato lo que Mario nos decía ahorita, la importancia de hacer ese análisis de realidad previamente, de entender el contexto, de entender dónde nos estamos moviendo, porque es desde allí donde vamos a identificar los pensamientos, las ideas, la forma de ver nuestro territorio, la forma de ver nuestra realidad y por ende de entender de que no hay verdades absolutas, sino que por el contrario, es otro saber, es otra forma de ver y eso complementa para generar procesos de incidencia. Una cosa que es muy importante acá y en la incidencia se deben estimular liderazgos. ¿Por qué? Porque cuando no se estimulan liderazgos, se genera la centralidad de liderazgos y en una comunidad, en una organización, en un territorio en particular, esto es muy complejo porque genera mayor nivel de riesgo. Les voy a colocar un ejemplo. En un departamento, vayámonos, no sé, Antioquia, por ejemplo, que Mario nos está hablando ahorita. La organización de mujeres trabaja por fortalecer los derechos de las mujeres en el territorio y quiere incidir frente a órganos políticos o precisamente frente a una administración municipal para velar por una sanción de una política pública. Pero, ¿qué pasa cuando normalmente se centraliza en un liderazgo de una sola mujer como líder de todo ese proceso? Primero, que se atenúan situaciones de riesgo. Segundo, que va a ser una persona la más visible en el territorio. Y tercero, que por supuesto hay contextos en los que por las dinámicas del conflicto, por la dinámica e influencia de muchos actores armados, es más visible o más vulnerable para suscitar, digamos, una amenaza o a riesgos o vulnerabilidades contra su integridad. Por eso la importancia que en los procesos de incidencia hacer un ejercicio colectivo no deban centralizarse liderazgos, sino por el contrario, es formar otros liderazgos, es formar nuevas generaciones, es sumar capacidades. Entonces, por eso la incidencia es un proceso organizativo en donde confluyen todas estas variables. La incidencia como proceso también sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera se debe aprovechar los minutos al minuto de incidencia, o sea, la incidencia es un ejercicio de manera práctica, es muchas veces de reacción rápida y que flexibiliza agendas. Con ello, ¿a qué vamos? En que en efecto la incidencia no debe concebirse como un proceso de improvisación, porque no es así. Conlleva una ruta, conlleva unos pasos, conlleva unos intereses específicos, conlleva unas agendas, conlleva, como nos lo mencionaba anteriormente, entender quién es el otro desde su emocionalidad y entender cómo se comporta y cómo actúa frente a ese contexto, pero también conlleva en que nosotros debamos ser flexibles. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros tengamos unas rutas, ¿cierto? Esas rutas en el contexto cambian, o sea, nuestra realidad está cambiando constantemente, nuestros actores están cambiando frecuentemente, la política es dinámica y por ende nosotros debemos actuar y adaptarnos a ese escenario en particular. Y aquí quiero centrar un ejemplo. Y es decir, si nosotros queremos influir, como se lo mencioné en la sesión pasada, a alguien, en trabajar en mitigar el problema o el fenómeno del reclutamiento forzado en menores de edad.
pero por supuesto nosotros estamos influyendo a nivel local, con nuestras autoridades locales, con la incidencia de base, con los actores locales, pero de repente, por supuesto, el señor presidente va a ir a visitar de manera inesperada ese territorio, ¿cierto? Entonces, miren que esa visita inesperada puede generar una oportunidad para la incidencia en razón de ese problema. Entonces, lo que nosotros debemos hacer ahí es precisamente cómo nos preparamos para adelantarnos a esos ejercicios de incidencia rápido que no teníamos contemplados, pero que puede ser la oportunidad para influir sobre esa autoridad, por supuesto, y para generar transformaciones. Hay momentos en los que nos toca de alguna manera flexibilizarnos, adaptarnos y por supuesto tener esa ruta previa de adaptación, esas capacidades y esos liderazgos para responder a los retos que en los territorios se nos proponen. La definición también nos decía que la incidencia debe ir enfocada al tomador de decisión, por supuesto, porque lo que nosotros deseamos es influir en la autoridad política, en quienes toman las decisiones y en los generadores de opinión pública, que ya más adelante vamos a ver cómo es ese tema de la opinión pública allí, ¿cierto? Y influir sobre la autoridad pública o el tomador de decisión no basta directamente, y Mario nos coloca un ejemplo con influir en el senador, sino también de quienes asesoran, de los grupos de presión, de movimientos sociales, ante esos terceros que de alguna forma nos van a permitir llegar allá y posicionar nuestras agendas, posicionar nuestros intereses como comunidad. Entonces, a veces o en ciertas ocasiones es más efectivo primero incidir sobre esos terceros que rodean a la autoridad política que a la autoridad política en sí misma. Por eso siempre es importante entender de manera integral nuestros actores, de manera integral nuestras autoridades, ¿sí? ¿Quién es nuestro alcalde? ¿Quién es nuestro gobernador? ¿Quiénes son los asesores del alcalde y del gobernador? ¿Cuáles son las agendas? ¿Qué temas son prioritarios? De esos temas, ¿cuáles son los que realmente también me interesa o cuáles son los que aquejan a mi comunidad y puedo influir y tomar partido allí? Entonces, siempre es importante no solamente centrarnos en esa figura estratégica, sino en quienes lo rodean y cómo se comportan. Mario decía algo que me parece muy clave y es el tema de la emocionalidad, porque independientemente de que nosotros queramos posicionar intereses, ante todo estamos influyendo sobre personas y las personas son cambiantes y tienen estados de ánimo distintos y tienen ideas y pensamientos diferentes. Y a ese nivel muchas veces tenemos que llegar para entender esa persona cómo se comporta de X o determinada manera en un escenario de cambio político y estratégico. La incidencia en procesos electorales. Por ejemplo, estamos a puertas de las elecciones presidenciales o a inicio de las campañas para las elecciones presidenciales del siguiente año. Eso es un elemento súper clave y fundamental en la incidencia política. ¿Por qué? Porque van a salir a emerger liderazgos políticos allí, candidaturas, campañas, perfiles, procesos. Y esto va a llevar a que nosotros podamos aprovechar ese escenario de contienda, ese escenario de propuestas para empezar a mirar, a posicionar y a trabajar en esos cambios que en la comunidad queremos. De ahí la importancia que identificar cuáles son los actores, quiénes son los que están en campaña, quiénes son los movimientos políticos que están respaldando esa campaña. Entonces, de ahí que es fundamental entender ese contexto porque, como les mencionaba, la realidad es cambiante y es en esos espacios en donde podemos lograr posicionar escenarios de incidencia y también de opinión pública. La incidencia en relación a la opción preferencial de los pobres, ¿sí? Y esto es súper clave porque este es nuestro fundamento propiamente como iglesia, ¿sí? Y nosotros realmente nosotros somos también un intermediario y realmente nosotros llevamos a ayudar a quienes no tienen voz, ¿sí? Y es a nuestras comunidades, o sea, las comunidades son protagonistas de esos procesos de incidencia, ¿cierto? Y por ende somos aliados de las comunidades. Nosotros tenemos que ser ese intermediario en cómo llevar esa problemática local a un nivel político, a veces regional, pero también nacional. Entonces somos coequiperos y eso es lo importante porque, como les mencionaba, el ejercicio de incidencia es un ejercicio colectivo, de intereses colectivos y pensando en el bienestar común y en el bien de los demás. La siguiente, Mario, por favor.
Mario, la siguiente. Vale. Entonces, la incidencia en la opinión pública. Este es un elemento fundamental y este va a ser un abrebocas a lo que va a venir con nuestra colega Ana María, quien es la especialista en opinión pública, nos va a profundizar un poquito allí sobre este tema. La incidencia en la opinión pública es clave. ¿Por qué? Porque su objetivo es persuadir y acercar a aquellos actores, como lo mencionábamos ahorita, que aunque no aprueban normas ni emiten fallos, quienes no son los tomadores de decisiones sí pueden incidir en ellos. Visibilizar, propiciar debates, propiciar posturas, propiciar discusiones. Los generadores de opinión pública pueden ser los medios de comunicación, los partidos políticos, las plataformas sociales, la academia o la comunidad internacional y entre muchos otros que dentro de en sus territorios podemos ir identificando, ¿cierto? Y es a partir de esos actores que nosotros podemos lograr posicionar elementos. Fíjense en una cosa, una vez entró la misión de verificación de la ONU en Colombia, que es la misión que hace verificación precisamente a todo este tema de la implementación del acuerdo de paz y a todo el tema del seguimiento de desarme y bueno, todos estos hitos que Colombia vio apenas se firmó el acuerdo. Este fue un elemento clave. ¿Por qué? Porque la misión de la ONU recoge todos estos análisis que desde la realidad se ven, que desde la base se ven, entonces donde no se implementan las políticas, donde hay vacíos normativos, donde hay dinámicas de violencia muy álgidas, donde está el problema de los líderes sociales y a través de esta misión, por ejemplo, se posicionan ante la comunidad internacional estos problemas y la comunidad internacional lo que hace es hacer la presión o el lobby con el gobierno nacional para atender eso lo que está pasando. Entonces, miremos que de alguna manera, si bien nuestro objetivo en la incidencia es influir en el tomador de decisión, hay otros medios para lograr ahí y como les mencionaba, son mucho más efectivos. Son plataformas sociales que mueven causas, son plataformas que buscan de alguna manera el respaldo de otros actores para posicionar temas estratégicos en el marco de la incidencia. Otro ejemplo, dentro de Colombia existe la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, ¿sí? Y esa comisión de seguimiento se conforma por varios actores. Dentro de estos actores, pues lo lidera la COES, que es precisamente la oficina que hace todo el seguimiento al desplazamiento forzado en Colombia, ¿cierto? Y ahí se suman otros actores y a través de ellos se ha logrado ahorita la reforma a la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas. Pero porque por medio de todos estos actores se confluyen para recoger como esos vacíos que a nivel jurídico o a nivel de cumplimiento de esta ley no se veían visibilizados en los territorios y es por ello que si bien realmente fue un gestor, pero también fue influyente frente a los actores estatales y de gobiernos para reformar la ley, para ampliar su implementación, para ampliar su tiempo de vigencia, entre otros. Entonces, miren que la importancia muchas veces es no irnos solos, sino que sumando y trabajando entre todos hacemos más. Entonces, de ahí que la opinión pública genera un papel clave, porque si bien no es el que no es la línea que cambia, sanciona o emite fallos, sí influye considerablemente frente a esos actores que son estratégicos para nosotros en materia de incidencia política. Siguiente, Mario. Bueno, entramos acá a un tema muy interesante que es la clasificación de la incidencia política, ¿cierto? Y esto viene un poquitico de cómo entendemos nosotros la incidencia desde el Secretariado Nacional, desde Pastoral Social, desde la misma conferencia, y cómo empezamos a mirarla en diferentes niveles. Digamos que hay 3 niveles de incidencia. Un nivel de incidencia que va de abajo hacia arriba, que es a nivel local. Ahí se traduce en nuestros territorios, en nuestros departamentos, en nuestras comunidades. Un nivel de incidencia que va del centro hacia afuera, y que aquí confluyen estos actores estratégicos que son como los mediadores y los gestores, ¿no? Que comunican lo que está pasando abajo, pero también influyen
arriba y que precisamente es como ese canal, que ahí es donde juega un papel protagónico la opinión pública, ¿no? Porque son todos estos actores, estos medios, estas plataformas que visibilizan, posicionan y nos llevan a esos tomadores de decisión. Y unos actores de alto nivel que la incidencia de arriba hacia abajo. Entonces, en ese alto nivel, los tomadores de decisión, nosotros estamos influyendo en senadores, en representantes, en ministros, en el vicepresidente, en el presidente, en el procurador, en el contralor, en todo ese orden nacional que tiene incidencia en las políticas nacionales y que realmente pueden lograr transformaciones estructurales para todo un país, ¿cierto? Los actores de nivel medio, mencionábamos los gremios, la academia y la opinión pública, que sensibilizan, movilizan y encuentran todos los niveles. O sea, son capaces de dialogar con los de alto nivel, pero también son capaces de dialogar con la incidencia en la base y pueden construir esos puentes para tejer esos diálogos de carácter social, de político y de transformación. Y los actores de nivel local, que es la incidencia de abajo hacia arriba. Aquí estamos con todo lo que es regional, nuestros personeros, nuestros jueces municipales, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, nuestros concejales, nuestros diputados. Aquí que quiero hacer hincapié. Y es que cuando nosotros trazamos nuestras rutas de incidencia, nosotros podemos manejar los tres niveles siempre y cuando consideren que los actores que tienen allí son estratégicos. No por el hecho que yo estoy en el nivel de base o que mi problemática sea desde lo local, no quiere decir que no podamos influir en tomadores de decisiones de orden nacional, pero siempre y cuando de alguna manera represente y sea estratégico influir pues en estos actores o que representen que van a atender a mis intereses y a las necesidades. Mario nos decía algo y es que hay que leer el momento y eso es súper clave, ¿sí? Uno puede saber que hay algún actor que es estratégico para nosotros, ¿sí? Y que va a influir, por ejemplo, el secretario de gobierno de X municipio, ¿sí? Pero si el secretario de gobierno, que es el que le habla al alcalde al oído, definitivamente no tiene en su esquema mental, no tiene pasado por la cabeza que ese tema es prioritario, que un tema de medio ambiente, que un tema de líderes sociales, que un tema de la implementación del acuerdo, pues va a ser muy complejo, o sea, no va a llegar el momento y muchas veces nos toca más bien ir explorando esas rutas, ir haciéndolo hoy precisamente para que ese momento con otro actor o X determinado escala de tiempo se dé. Un ejemplo, la implementación del acuerdo de paz. Fíjense en ustedes que la implementación del acuerdo de paz viene como por dos hitos históricos. Uno, del anterior gobierno, quien fue el que generó, el que lideró, el que propuso, el que se sentó a hablar con el actor armado, el que llegaron a un consenso, el que lograron un acuerdo. Y el otro, en efecto, de este gobierno actual, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, si bien el señor presidente ha dicho que es importante el acuerdo de paz, fíjense que realmente cuando uno analiza sus discursos, cuando uno analiza su forma de hacer la política de gobierno, cuando uno analiza cómo está pensando, ustedes se dan cuenta que el viraje de la agenda es otro, ¿sí? Y por eso es que se hace más complejo todo el tema del acuerdo de paz, por eso es que se hace más complejo cómo se está haciendo el seguimiento a la implementación, porque en su esquema, en su forma de construir y de percibir la realidad, tiene otras ideas. Vea que el presidente le dio más prioridad al tema del fenómeno migratorio, que con esto no quiero decir que no sea importante, porque es importante, pero dentro de sus prioridades, digamos que no está al mismo nivel. ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando con el acuerdo de paz? ¿Qué está pasando con los líderes sociales? ¿Qué está pasando con el asesinato a personas en proceso de reincorporación? Entonces, todo depende de una agenda, de un momento específico y el actor cómo percibe la realidad. A veces no va a ser ese momento, pero simplemente sí podemos ir construyendo escenarios y puentes de diálogo para que en algún momento específico, sea con otro actor, se dé ese espacio para influir en estos tres niveles que tenemos allí. Siguiente, Mario.
Bueno, nosotros tenemos acá unos mitos sobre la incidencia. Habrán muchísimos, pero quise traer a colación estos que parecen estratégicos y que realmente vale la pena que los miremos, ¿sí? Nosotros muchas veces, y ya entendiendo un poquitico el concepto, vemos que la incidencia es precisamente influir en ese tomador de decisión, pero que el tomador de decisión realmente haga más cambios, ¿sí? Y muchas veces para lograr toda esta incidencia política necesitamos rodearnos de actores, necesitamos estar en diálogo con muchas autoridades a nivel regional, departamental, territorial, nacional. Y para eso siempre hacemos unos paso a paso o confluimos en diferentes espacios en los cuales nos van acercando a estos actores claves, ¿sí? Entonces, uno de los primeros mitos de la incidencia es que a cuantas más reuniones asistamos, más incidencia hacemos. Y eso es totalmente falso, ¿sí? Porque claro, nos sentimos convocados, reconocidos, y eso es importante y estratégico y prioritario. Pero si no sabemos ser selectivos, si a todas las reuniones que nosotros asistamos le decimos que sí, o realmente todos los espacios que nosotros tenemos en el territorio son estratégicos para atender nuestro problema, ¿sí? No todas las reuniones son estratégicas, ni tampoco los cambios que queremos promover. Yo puedo ir a una 30, 40 reuniones, pero si definitivamente a quien yo quería llegar no se logró llegar, pues esto nos confirma que este mito de las reuniones es igual a incidencia, pues es falso porque realmente los espacios y los actores son estratégicos. Eso es como un carro, no todos los que se suben al proceso pueden aportar y como todo tiene un cupo. En un carro, ¿cuántos caben? Aproximadamente 5 personas con el conductor. Lo mismo pasa en un proceso de incidencia, o sea, no es coger actor por actor, no es coger todos los actores, sino realmente cuáles son cuáles son los más estratégicos y los más relevantes para nuestra oportunidad de incidencia en razón de nuestra problemática. Otro segundo mito. Cuantos más aliados y otros actores políticos tengamos, más contundente será nuestra acción. Mentira. ¿Por qué? Porque de todas maneras incrementar nuestros aliados no incrementa nuestros resultados, ¿sí? Siempre y cuando el perfil de esos aliados o actores no responda estratégicamente a lo que queremos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, ¿sí? No siempre muchos hacen más. Lo que les decía, a veces el carro viene con un cupo determinado. Aquí también, ¿sí? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no necesariamente todos los aliados y todos van a servir de la misma manera. Algunos sirven en un momento determinado, algunos actores aportan una acción específica, pero realmente no todos, digamos, van a influir en esa transformación de la decisión. ¿Las relaciones públicas son una forma de incidencia? No. Estas constituyen una práctica social, o sea, es normal que tengamos que construir puentes de diálogo, es normal que tengamos que ser cercanos con el otro, ¿sí? Es normal que tengamos que generar lazos de confianza y la confianza es fundamental, porque si no hay confianza, realmente esa relación se pierde, si no hay confianza, no hay incidencia, ¿sí? Porque a la final, como les decía, estamos trabajando son con personas, por eso le digo, eso es importante, ¿sí? Pero si no conduce esas relaciones públicas a lograr acuerdos, a compartir propuestas concretas, a generar cambios de transformación social, pues sencillamente lo que está pasando es que en el gestor, que es el que va a generar, el que busca la incidencia, pues amplíe su círculo social y de pronto pues tenga más amigos, tenga más relaciones, la cosa se vuelve más individual, pero pues no sin un cambio colectivo o estructural profundo. Entonces, ahí es como para que lo analicemos y lo miremos. La incidencia efectiva es la que se hace en las grandes capitales del país y del mundo. No necesariamente, no. A veces los mensajes que se llegan a nivel nacional no son tan claros, ¿sí? Y digamos, hay diferencias culturales donde pues no hay diálogos estratégicos o digamos no hay diálogos con personas con poder real de decisión, ¿sí? A veces es más efectiva la incidencia a nivel territorial. ¿Por qué? Porque como lo mirábamos ahorita, hay actores que en materia de opinión pública pueden visibilizar y movilizar esa realidad que no se está viendo a nivel nacional. Ustedes pueden encontrar en sus territorios
entidades nacionales, internacionales, agencias de cooperación, en fin, las mismas misiones de verificación, ¿cierto? Que al fin de cuentas pueden ser más prácticas posicionarlas en el ámbito territorial, ¿sí? Y con las autoridades locales que con la misma entidad nacional, ¿sí? Y a veces cuando posicionamos muchas veces hacia esa mirada territorial, podemos hacer más, ¿sí? Por eso le digo, no necesariamente porque tengamos que llegar aquí a la presidencia es que estemos haciendo incidencia, ¿no? A veces podemos tener mayor poder de decisión desde lo territorial y mayor capacidad de acción por nuestro alcance, por nuestros recursos y por la forma en que comprendemos la realidad en el momento. Para hacer incidencia se requiere un título universitario en el tema. Bueno, eso es debatible. Yo diría, y en lo personal, que no necesariamente, ¿sí? Que si bien la preparación es necesaria, sí, pero no lo es todo, ¿sí? Muchos profesionales y no profesionales, y a esto me quiero ser claro, líderes comunitarios, organizaciones sociales de base, tienen su interés por investigar y curiosear sobre el tema. Y eso es mucho más relevante porque a la final, como lo decían al inicio de la sesión, incidimos todo el tiempo y son los que están viendo la incidencia en la práctica. O sea, es decir, a uno no le sirve nada el concepto si no lo sabe hacer. Entonces, al fin de cuentas, todos somos gestores de la incidencia. ¿Sí? Venimos de experiencias cotidianas, construimos realidades de acuerdo a nuestras percepciones, nuestros sentimientos, y al fin de cuentas hacer incidencia está más marcado por un tema de vocación y de interés, o sea, está más marcado por una forma de aprender a escuchar, de aprender a aprender y por supuesto de observar y actuar en otros niveles. De ahí de lo que mencionábamos ahorita, nosotros no tenemos la verdad absoluta y eso nos invita a que en la incidencia vamos a aprender a escuchar al líder, aprender a escuchar al párroco, aprender a escuchar al actor político, de entender cómo se está moviendo el otro y por supuesto cómo nos puede aportar allí. ¿Todo es incidencia política? No. Definitivamente todo lo que se hace no necesariamente es incidencia política. ¿Por qué? Porque es que nosotros le hemos dado un entramado al concepto, a la palabra que la incidencia se vuelve en sensibilización, en visibilización, ¿sí? Pero no necesariamente eso realmente genera una acción contundente, ¿sí? Cuando es una acción de incidencia política y se puede considerar como tal cuando se posiciona una propuesta, una postura concreta ante un tomador de decisión, llámese local, regional, nacional o un generador de opinión pública para resolver un problema. Y eso es fundamental. El resto son los pasos, son como el pasito, la ruta que nos va a llevar, ¿sí? Pero no toda acción de gestión puede ser incidencia, sino la incidencia es cuando se resuelve un problema y se influye ante un tomador de decisión concreto. Yo quiero que dejemos una sesión para las preguntas. Por supuesto, sé que han recogido algunas preguntas, porque esta sesión es más de contextualización, pero antes de eso, un poquitico para entender ya con los ejemplos, con lo que hemos visto con Mario, yo quiero que hagamos un videito, ¿sí? Y este videito, Michael, discúlpame, ¿cómo es para activar el sonido dentro del computador? En la esquina inferior derecha de cuando va a compartir pantalla. Creo que yo ya lo hice, entonces Listo. me dicen si lo escuchan. Listo, Lo voy a entonces poner. miremos este videito. Espérame, Mario, pausa un momentico. ¿Pero se está escuchando? Sí. Y este bueno. fue un caso, bueno, este es como un ejemplo de cómo entender la incidencia en un caso práctico. Este fue un video muy pedagógico de un programa que tuvo la Pastoral Social hace poco y que terminó hace poco, que fue el programa Fortaleciendo. Y ahí trabajamos precisamente todos los temas de incidencia, de opinión pública, de protección. Entonces yo creo que con este videito, un poquitico para clarificar los conceptos, por supuesto, y este va a ser el abrebocas y la antesala para la sesión siguiente que va a ser con nuestro colega Alejandro, quien nos va a plantear los pasos para hacer una ruta de incidencia política y por supuesto que va a ser pieza fundamental para su trabajo. Así que yo los invito a que estemos atentos estos 11 minuticos y después de estos 11 minuticos pasamos a las preguntas, a un diálogo y con eso cerramos la sesión. Los invito por favor a tomar nota porque esto les va a servir para más adelante. Mario, porfa.
Incidencia. Para entender de qué se trata les voy a contar una historia. El abuelo de una comunidad indígena llamada La Loma está muy preocupado porque su comunidad se está quedando sin jóvenes. Y los que quedan parecen no apreciar su cultura ni su lengua. El abuelo piensa en quién lo reemplazará en el futuro y se alarma. Convoca a su cabildo, les cuenta su inquietud y juntos comienzan el paso a paso para construir una estrategia de incidencia que transforme su realidad. Primer paso: identificación del problema. ¿Cuál es el problema? El problema, dijo el abuelo, es que nuestra cultura tradicional se está perdiendo y con ella el futuro de la comunidad. ¿A quién afecta? A las nuevas generaciones, dijeron los más jóvenes, y a todo nuestro pueblo, porque sin cultura no hay comunidad. ¿Y cuáles son las causas principales? Los medios de comunicación, dijo uno de los presentes, que le dicen a nuestros jóvenes que compren y compren cosas que no necesitan y que dejen su cultura. Otra cosa, habla un niño, a nosotros en el colegio no nos enseñan nuestra cultura, sino que todo lo traen de afuera. Nuestra educación debería tener un enfoque étnico. Primero, identificación del problema. Problema: pérdida de la cultura y la identidad indígena en la comunidad de La Loma. Población más afectada: niños, niñas y jóvenes. Causas principales: los medios de comunicación y educación sin enfoque étnico. Algo para tener en cuenta. El problema que se quiere transformar cumple 3 requisitos muy importantes. Afecta el bien común y general de la comunidad. Vulnera los derechos humanos, en este caso de los pueblos indígenas, y es coherente con los objetivos y líneas de acción de la organización, en este caso el Cabildo. La comunidad de La Loma avanza al paso 2 para construir su estrategia de incidencia. Análisis del contexto y los espacios de incidencia. Como el abuelo quiere una solución a largo plazo, sabe que como Cabildo necesitan buscar apoyo, entonces piensa en cómo posicionar su tema de interés en el municipio. En ese momento, recuerda que en el Consejo Municipal se está haciendo la política pública de juventudes y que en los acuerdos de paz se habló de programas diferenciales para comunidades indígenas. Además, para discutir estos temas existe el Comité de Etnoeducación, y como el Cabildo es reconocido en el municipio, está seguro que los invitarán a participar. Ahí podemos juntarnos con otros interesados en el tema y encontrar una solución real. Segundo, análisis del contexto y los espacios de incidencia. El Cabildo es reconocido y tiene buenas relaciones con otros actores. Hay oportunidades de participación en el Consejo Municipal, el Comité de Etnoeducación y los espacios étnicos del Acuerdo de Paz. Algo para tener en cuenta. Cuando analicemos el contexto, debemos pensar en 4 cosas. Si nuestro tema es de interés público, si hay oportunidades que nos permitan discutirlo y proponer soluciones o amenazas que lo impidan, si hay políticas públicas relacionadas, y cómo y dónde se toman decisiones sobre el tema. Teniendo esto claro, podremos intervenir de manera oportuna. La comunidad de La Loma sigue al paso 3 de la incidencia. Definición de objetivos. Algunos jóvenes de la comunidad, al ver el alboroto, se empiezan a involucrar y el abuelo les pregunta: ¿qué cambio buscamos generar? ¿Qué queremos lograr? Una joven indígena dice que le gustaría que la comunidad usara los medios de comunicación, pero no para perder la cultura, sino para recuperarla. Otro joven dice que, para recuperar la cultura, lo mejor sería que los profesores fueran de la comunidad y no de afuera. Así, entre ellos mismos, transmitirían sus conocimientos ancestrales. Todos en el Cabildo empiezan a ver las soluciones más claras y definen los objetivos y metas de su estrategia. Ya saben para dónde van. Tercero, definición de objetivos y metas. Objetivo general: promover la recuperación de la cultura indígena en la comunidad de La Loma. Objetivos específicos: implementar un modelo de etnoeducación en la vereda, promover la participación de la comunidad en los medios de comunicación. Seguimos avanzando al 4º paso: mapeo de actores. Mientras toman un jugo, los jóvenes ya involucrados empiezan a pensar en qué otros aliados pueden tener para lograr sus metas.
Yo tengo un amigo en la emisora municipal, dice uno de ellos. El alcalde también es un buen aliado, comparte otro. La Secretaría de Educación y de Cultura, el canal de televisión local. No estamos solos, dijeron todos con emoción y empezaron a hacer el listado de aliados estratégicos de su propuesta de incidencia, que incluía actores de la sociedad civil, del Estado, de cooperación y del sector privado. A lo lejos se escucha una flauta tradicional. Es el abuelo que está llamando a todos en la comunidad para empezar el paso 5 para la incidencia. Quinto, ruta de incidencia. Teniendo claro todo lo anterior, empiezan a planear acciones que contribuyan a recuperar la cultura indígena en la comunidad de La Loma. Para cada actividad se establecen fechas, responsables y recursos. Algo para tener en cuenta. A la hora de planear debemos analizar nuestras capacidades y limitaciones como organización para no tener planes que sean imposibles de alcanzar. También debemos evaluar las amenazas y oportunidades que tenemos en nuestro contexto para no exponernos a riesgos innecesarios. Varios miembros del Cabildo van al Comité de Etnoeducación, hablan con los políticos y concejales y transmiten a los demás lo que allá se dice sobre el tema. Los profesores en el colegio hablan con el rector para tener una clase de lengua indígena. Los jóvenes hablan en la emisora local para hacer un programa que promueva sus raíces culturales. El abuelo y otros ancianos invitan a todos sus hijos y nietos a movilizarse y participar. Además, el Cabildo tuvo una gran idea: hacer un festival tradicional de la cultura en La Loma, utilizando los medios de comunicación e invitando a todos en el municipio. Todo iba muy bien, hasta que una abuela de la comunidad pidió al Cabildo recursos para la comida de todos los que asistirían al festival. ¿Recursos? Parecía un gran obstáculo. Pero entonces recordaron que en una visita de un promotor de Fortaleciendo de Pastoral Social, les habían hablado de un fondo de subvenciones. Este fondo no es más que una bolsa de recursos para la incidencia, para proyectos como este, que contribuyan a construir gobernanza, es decir, mejorar las relaciones entre sociedad civil y Estado para resolver problemas locales, posicionar temas de interés de las comunidades en la agenda pública, generar respuestas de la institucionalidad. Algo para tener en cuenta. Este fondo de subvenciones apoya proyectos enmarcados en 5 líneas temáticas: derechos humanos, paz y reconciliación, participación ciudadana, acceso a la justicia, control social. Y las propuestas deben desarrollarse entre enero y diciembre de 2018 con una duración mínima de 6 meses. Como el Cabildo cumple estas características, obtienen la financiación para hacer el festival tradicional. La abuela entonces comienza a planear el sancocho para todos los invitados. Van hacia el paso 6 de la construcción de su estrategia de incidencia. Plan de comunicaciones. Piensan en estrategias para informar, persuadir y estimular la acción a su comunidad y las demás personas del municipio. Pienso, dijo un joven, que podemos decir que vamos a dar sancocho para que todos vengan. No creo, dice otro joven. Debemos ser claros en el mensaje que damos a las personas. Nuestro objetivo es promover la recuperación de la cultura indígena de la comunidad de La Loma. Y por eso los invitamos al festival, para cumplir nuestro objetivo. En este momento, el abuelo les recuerda invitar al alcalde y a varios concejales que trabajan con Juventudes y Cultura para que participen y apoyen desde la institucionalidad el proyecto del Cabildo. El Festival Tradicional de La Loma nunca fue como ese día. Fue el alcalde, varios concejales y actores de la Secretaría de Educación y Cultura. Disfrutaron tanto que comprendieron por qué era tan importante no dejar perder la cultura de la comunidad de La Loma. A todos les quedó claro el mensaje. Y así, lo que era un problema del Cabildo resultó ser una estrategia del municipio para proteger los derechos de la comunidad y promover la participación ciudadana de las comunidades indígenas. El abuelo estaba feliz. Sin embargo, todavía faltaba un paso muy importante. El Cabildo tenía que hacer seguimiento a su proceso de incidencia para que fuera transparente a los ojos de todos y se pudieran corregir posibles errores sobre la marcha. Evaluación. ¿Se están dando los cambios esperados?
¿Qué papel está jugando la organización para que ocurran esos cambios? ¿Fue acertada la elección de los destinatarios y aliados? ¿Son acertadas las estrategias utilizadas? Así, para evaluar el festival, la comunidad contrastó los resultados obtenidos con los esperados, lo que les dejó lecciones y permitió ajustar la ruta de incidencia. De esta forma, mucho más fortalecido, el Cabildo construyó e implementó su estrategia de incidencia, logrando recuperar su cultura. Este proceso les dejó aprendizajes y grandes retos, pero sobre todo, herramientas que le permitirán dar solución a sus problemáticas locales relacionándose con otros actores de su territorio. ¿Y tu organización cómo va con la incidencia? Bien, compañeros, yo creo que de alguna manera este es como un ejemplo breve de más o menos cómo puede ir una ruta de incidencia y entender un poquitico el concepto de la incidencia en la práctica con todos estos elementos. Miguel, creo que nos han llegado unas preguntas. Sí, Yo le doy paso a Mario entonces que va a iniciar como con este proceso de diálogo y con eso pues que sean estos 10, 20 minuticos que nos quedan para este diálogo con la comunidad. Mario. Bueno, yo tengo acá una serie de preguntas. Voy a eh, intentar... Mario, sí, sí, si quiere Miguel. dejamos de presentar para que lo puedan... Ah, ok. A ver. Creo que ya. Ok, ¿Sí? perfecto, sí. Bueno, entonces voy a responder algunas de las preguntas que me llegaron acá. Espero poder responderlas. En muchas no tengo obviamente la respuesta exacta porque muchas son obviamente muy complejas. Pero bueno, empiezo. Un ejemplo podría ser un comité promotor de la revocatoria del mandato de alguna autoridad. Sí, realmente pues bueno, los comités de revocatoria del mandato vienen por grupos, pues el grupo opositor obviamente a la autoridad, a alguna autoridad, y es un mecanismo de incidencia muchas veces que si bien su objetivo es derrocar a esa autoridad, muchas veces esos comités también buscan cambiar la política de esa autoridad. Así no lo logren revocar, sí cambiar muchas de sus políticas y digamos, y tener es como un juego de presión también hacia las autoridades políticas. Entonces, los comités de promoción de revocatoria del mandato también es una de las herramientas de incidencia que hay. La segunda pregunta dice, Joe Biden es pro aborto, la vida humana es lo primero, lo demás es una cortina de humo, mentira y falsedad por doquier. La rebeldía a Dios predomina en los gobiernos del mundo. ¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida eterna? Totalmente de acuerdo. Yo ponía el ejemplo de Joe Biden es por cómo él ha defendido el tema del medio ambiente mucho, pues es una oportunidad obviamente para los ambientalistas en este momento, pero totalmente de acuerdo con la persona que nos da esta opinión. La incidencia sería lo mismo que el lobby o son diferentes. El lobby es otra herramienta, es otra forma de hacer incidencia política. Acordémonos que incidencia es influir sobre los tomadores de decisiones y los lobistas lo que buscan hacer es eso, influir en los altos niveles de los tomadores de decisiones a nivel de congresistas y de ministros eh, para presionar o cambiar una u otra política pública que hay o cambiar alguna ley. Y digamos, es una incidencia muy de alto nivel, que muy usada obviamente por las grandes corporaciones, digamos, por las farmacéuticas, por las empresas automotrices, digamos, es muy usada. Entonces, es otra forma de hacer incidencia el tema, el hacer lobby, obviamente. ¿Cómo debemos formarnos para ejercer positivamente en las personas, no solo a nivel político, sino social? ¿Cómo debemos formarnos? Pues hay muchas formas, pero yo creo que lo más importante, pues, en este
momento es desde el Evangelio formarnos para poder hacer, y desde la doctrina social de la Iglesia, desde las encíclicas papales, tenemos muchas herramientas de formación, no solo a nivel político, sino social. Entonces creo que ahí la variedad es inmensa. Pero desde el Evangelio teniéndolo obviamente como nuestro pilar. Por ejemplo, otra pregunta acá, por ejemplo, ciertos mandos incidieron directa y letalmente sobre las fuerzas uniformadas y de civil el pasado 9 de septiembre. Ok, no recuerdo ese hecho ahorita, el del 9 de septiembre, pero bueno, sí, por ejemplo, recuerdo el de hace 2 años en la escuela de cadetes, ese hecho lamentable. Ahí hay una discusión muy grande porque hay un politólogo de apellido Clausewitz que dice que la guerra es otra forma de hacer política, es digamos la última alternativa cuando fracasan todas las negociaciones, y las acciones de guerra son también acciones políticas porque tratan de influir entonces ve la guerra como una forma de hacer política, y hay otra corriente de pensadores que que dicen que no, que la guerra realmente es el fracaso de la política, es el fracaso de la política, y hay una discusión muy fuerte entre esas dos posiciones. Em, pero si nos ponemos a ver, ciertamente muchas de las acciones de guerra lo que tratan es de cambiar posiciones o de em, influir sobre el enemigo para que cambie. Entonces, muchas de las acciones de guerra sí son parte como tratan de hacer algún tipo de incidencia política de una u otra forma. Lamentablemente sí podríamos decir a veces que podríamos decir que las acciones de guerra eh, son también acciones de incidencia política para cambiar muchas posiciones, y lo hemos visto en la historia de Colombia, ¿no? Muchas acciones de guerra llevaron a zonas de despeje, llevaron a muchas situaciones, digamos, de cambio. Por ejemplo, acciones de guerra que también muchas de las bombas que ponía Pablo Escobar hizo cambiaron al gobierno nacional muchas de sus posiciones. Entonces, si nos vamos por el lado de Clausewitz, sí tiene razón en que es una forma más de hacer política. ¿Cómo incidir desde la política en favor de la comunidad sin dejarse instrumentalizar? Yo creo que el ejemplo lo hizo muy bien. Si se tiene identificado el problema, que es un problema, digamos, del interés de la colectividad, es un interés colectivo, y se tiene muy clara la ruta, no hay, digamos, mucho lugar a la instrumentalización. Por eso es tan importante siempre tener la ruta de incidencia muy clara, identificado muy bien el problema para no dejarse instrumentalizar de un lado y del otro, y cambiar de problemas o de intereses y estar de un lado para el otro. Entonces es muy clave eso de tener claridad en la ruta y en el interés. Otra pregunta dice, ¿cómo diferenciar cuando el mensaje influye en la opinión pública, cimentando ideas nacionalistas o populistas, y cuando realmente provoca un diálogo de saberes o debate? Wow, yo creo que ahí lo más importante, más que el diálogo, es uno, lo que decía William, que el liderazgo no recaiga sobre una sola persona. Eso es muy importante, que el liderazgo no, digamos, hay un tema, un problema identificado, y hay varias organizaciones o varios líderes que están haciendo incidencia para solucionar ese problema. Entonces, primero que no caiga el liderazgo sobre una persona, y tener mucho cuidado en saber leer los discursos de los líderes, porque ahí es en los discursos de los líderes donde se ve ese tipo de ideas populistas y nacionalistas. Por ejemplo, una muy clásica es que todo lo que sale mal, yo le echo la culpa a mi enemigo, pero todo lo que sale bien, así yo no haya hecho nada, me adhiero a ese triunfo y me echo esa victoria a mí, ¿no? Eso es una forma de,
los líderes populistas poder estructurar su discurso. Entonces siempre si sale algo mal, así sea una política pública mía, el culpable fue el otro y no asume responsabilidad, pero si salen las cosas bien, eso fue gracias a mí. Entonces hay que ver como en el discurso mucho, pero eso es otro tema, eso ya es análisis del discurso político. Y bueno, ¿cómo hacer incidencia política desde la educación cuando desde el Congreso se ha prohibido enseñar a los estudiantes a tomar posturas políticas? Yo creo que lo más importante en la educación con los estudiantes es fomentar el pensamiento crítico y cimentar unos valores muy sólidos, más que tomen postura los estudiantes, pensamiento crítico y cimentar unos buenos valores. La incidencia es una herramienta para gestionar recursos y poder ejecutar nuestras acciones para que éstas sean duraderas en el tiempo y generar transformaciones. Totalmente de acuerdo. Obviamente, si ponemos una temática en la agenda pública haciendo incidencia política, esa temática, ese problema cada vez va a tener más recursos, tanto del gobierno como de cooperación, para poder darle solución a ese problema. Entonces, claro que sí, la incidencia es una herramienta para gestionar recursos. Bueno, creo que doy paso a William porque él tiene más preguntas para responder. Gracias, Mario. Claro que sí. Una de las tantas que nos llega dice, vivimos una crisis de incidencia política gubernamental, ya que la política en muchas ocasiones defiende intereses ajenos al bien común y la dignidad humana. Y sí, por supuesto, desafortunadamente en la política vemos que priman más los intereses individuales que colectivos, pero es que es desde ahí que la incidencia no la podemos ver netamente como una responsabilidad gubernamental, ¿sí? Porque es que cuando nosotros dejamos todo en responsabilidad del Estado, de alguna manera estamos cediéndole nuestra autonomía que tenemos. Por eso lo que estamos promoviendo es que esa incidencia política que viene muchas veces desde las bases sociales debe trabajar por el bien común y la dignidad humana. Y el bien común y la dignidad humana precisamente es uno de los principios de la Iglesia, buscando precisamente esa solución a los problemas colectivos. De ahí que nosotros como tal debemos ser formadores y promotores del pensamiento crítico, del pensamiento colectivo, de ese pensamiento que logre desde nuestras necesidades para nuestra comunidad y buscando nuestras transformaciones. Entonces sí, la crisis a nivel gubernamental está, pero también es una parte de corresponsabilidad de nosotros como ciudadanos empezar a trabajar en esa constancia por superar esa crisis. ¿La Iglesia en su estructura organizativa ha tenido algún tipo de incidencia en temas de violencia, estereotipos de género? En los casos de trabajo con poblaciones, con diversas poblaciones vulnerables, ¿se ha realizado un análisis de discriminación múltiple? La Iglesia como tal precisamente promueve esa construcción de puentes por la superación de cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia basada en género, pues en hombres y mujeres. Y por supuesto, desde nuestro trabajo pastoral y desde la experiencia en temas de construcción de paz, uno de los fundamentos ha sido superar estas brechas de violencia a través de diferentes acciones, campañas, movilizaciones de opinión pública, precisamente sensibilización y formación a comunidades y todo lo que tenga que ver en pro del ejercicio de construcción de paz y reconciliación como uno de los ejes principales del trabajo de la Iglesia. La incidencia podría tener un riesgo, pues podría convertirse también en procesos de manipulación de la opinión, puntos suspensivos, me imagino que quiere decir pública. Sí puede tener un riesgo, ¿sí? En esos procesos, pero es también como nosotros estemos llevando la incidencia, ¿sí? La incidencia de alguna manera empieza a tener sesgos, primero cuando no hay cohesión entre los actores, cuando no hay cohesión desde quienes están trabajando o armando la incidencia en este sentido, y por supuesto cuando no hay una unidad de criterio colectivo. ¿En dónde empiezan a haber los sesgos?
cuando definitivamente entre nuestro colectivo social empiezan a influir intereses individuales, empiezan a influir ideas totalmente distintas y empezamos a sobrepasar nuestro interés sobre el otro. Es donde allí pues empieza a haber la tergiversación de los mensajes y no se posiciona una postura clara, sino que responde a intereses más particulares, y hay que muchas veces estos grupos de presión pueden tergiversar aquellos mensajes. Una cosa sí es cierta, y esto precisamente desde la experiencia pastoral se ha visto, y por supuesto en muchos casos. Miren, cuando un grupo social, un colectivo o una comunidad no está organizada, es muy complejo que los actores a los cuales se quiera llegar vayan a parar bolas, ¿sí? Porque de todas maneras no hay una posición clara, no hay una ruta también de lobby clara, y tampoco no hay unos intereses claros y estratégicos que defender. Entonces, por ende, es importante que la primera comunicación, la primera cohesión y la limitación del sesgo venga precisamente desde los gestores de la incidencia, que muchas veces vienen a ser nuestras mismas comunidades. Las movilizaciones, marchas y plantones populares, entre otras formas pacíficas de presencia y presión, inciden poderosamente. Sí, en parte cuando hay una causa, cuando hay unas causas y unos objetivos claros. Las movilizaciones, los movimientos sociales, toda forma de manifestación política puede considerarse una manera de influir sobre los tomadores de decisiones. Cuando usted ve realmente que eso funcionó, cuando el tomador de decisión se logra que de alguna manera transforme esa realidad a través del poder que tiene para hacerlo, ¿sí? A través de que esos grupos de presión hayan logrado ese cambio de pensamiento, esa emocionalidad sobre el tomador de decisión. Del resto, son manifestaciones sociales valerosas, importantes, influyentes, pero valga la redundancia, si no logra una influencia clara, pues digamos que uno entraría en la discusión dónde está el proceso de verdadera incidencia política y de transformación social. ¿Cómo evitar que la incidencia se convierta en intriga o en ejercicios de presión, fenómenos habituales en el lobby o en el cabildeo? Bueno, Mario nos decía algo, y es que el lobby de alguna manera es una forma para influir en los tomadores de decisión, ¿cierto? Pero ¿en qué momento no se puede en qué momento se debe evitar que eso se conlleva alguna intriga o alguna incertidumbre? En el que nosotros de alguna manera estemos ahí, primero haciendo un seguimiento constante a nuestras acciones de incidencia, de entender cómo está el diálogo con nuestros actores y nuestros ejercicios de presión, y por supuesto de estar haciendo un constante seguimiento, ¿sí? Porque hay una cosa que sí es cierto, o sea, la incidencia no es ir a hablar allá con el actor o con el asesor del ministro o del alcalde y demás y decirle, ven, tenemos este problema, y dejarlo ahí, no, sino la incidencia confluye muchas veces en tener un diálogo constante, periódico, en estar asistiendo, en estar en espacios, en estar en un constante diálogo con esos actores, con nuestra comunidad. Entonces, no es ir a dejar solamente decir, presenté el problema, sino cómo estoy haciendo yo ese seguimiento, cómo me estoy volviendo protagonista de ese proceso, y realmente cómo me estoy nutriendo en ese diálogo de saberes y, por supuesto, aportando a esta dinámica. Dice, ¿qué ha pasado que la iglesia no ha podido incidir en la cultura Colombia tan polarizada, corrupta, que desde cada actor o partido o visión justifica absolutamente todo y se sostiene en el poder? Bueno, aquí la pregunta es interesante, pero también es discutible, porque de alguna manera la iglesia lo que siempre ha promovido es tejer puentes, y tejer puentes para la reconciliación y el diálogo social como pilares precisamente de transformar las relaciones. Un ejemplo de esos fue precisamente el pacto de no agresión que se lideró con los candidatos presidenciales en las elecciones pasadas, y eso fue un ejercicio que precisamente la iglesia influyó sustancialmente, y donde se promovió ese diálogo basado en el respeto, por supuesto, en la construcción de ideas. Ahora hay que tener en cuenta una cosa: los procesos y los cambios, señores, toman tiempo. O sea, nosotros no podemos pensar que haciendo un proceso de incidencia de ya para allá, los resultados nos van a salir de la noche a la mañana o de aquí a 2 meses. No, muchas veces eso toma años.
toma tiempo y eso es algo que poco a poco tenemos que ir supliendo. Mario, que de pronto conoce más del tema, pero me voy a atrever a decirle, por supuesto, con todo el aprecio, inmiscuyéndome en sus esferas, algunos de los grandes pensadores y lectores y los que hacen seguimiento a la implementación del acuerdo de paz aseguran que para recuperar y ver la verdadera paz y la verdadera transformación debe tardar unos 50, 60 años, o sea, debe ser reversible a lo mismo que duró el conflicto. Entonces, digamos que pensémonos que esto también es un proceso de largo aliento y de largo plazo y que los cambios estructurales toman tiempo porque son de procesos, influyen las personas y realmente requieren, digamos, ciertas adaptaciones culturales en el contexto. Yo creo que aquí quedan muchas más preguntas por hacer. Por supuesto, me han llegado más, pero por temas de tiempo, que quiero cerrar allí precisamente haciendo hincapié en la importancia que el proceso de incidencia es un proceso comunitario y es un proceso en donde los verdaderos protagonistas son quienes la gestionan y no solamente los tomadores de decisión en quien influimos. Es desde allí donde logramos crear verdaderos puentes y verdaderos cambios cuando yo como líder y como miembro de mi comunidad me empodero y paso de la crítica a la propuesta. Esa es la invitación. Muchas veces somos muy criticones, pero a la hora de sentarnos a echar lápiz y papel y de proponer nos cuesta y creo que eso es un poquitico la invitación esta noche y pues la reflexión de la discusión. Mario, no sé si vas a decir algo más. Sí, yo quería aclarar acá algunas Ajá. preguntas, dos o tres que Sí. quedan. Una que dice, disculpen, pero aceptar la utilización de la fuerza como en la guerra, como forma de incidencia política, no tendría sentido con lo expuesto hoy, pues la política y la incidencia sobrarían. Lo que yo trataba de decir es, hay una vertiente de pensamiento desde Clausewitz que Ajá. dice que la guerra es otra forma de hacer política. Desde esa vertiente de pensamiento, entonces la guerra sería una forma de incidencia política porque influye sobre el enemigo. No es que lo estemos aceptando, yo solo estoy poniendo sobre la mesa esa otra vertiente de pensamiento, ¿no? Claramente para nosotros estamos con el otro gran grupo de pensadores que dice que, como lo dije, la guerra es el fracaso total de la política, que es el otro gran grupo de pensadores. Quería hacer claridad en eso. Acá también dice cómo monitorear y evaluar la incidencia política. Vamos a tener una sesión especial para ese tema. Y por acá abajo quería resolver otra que dice, la incidencia se puede iniciar como activistas, me refiero a forzar a que se cumplan las normas en el gobierno, en mi caso desde la alcaldía, mover personero, claro que sí, una de las formas también de hacer incidencia es hacer seguimiento, buscar a los organismos de control, al Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría, Personería, para que se cumplan las normas, porque pues obviamente este es un país lleno de normas que no se cumplen y no solo Colombia, sino todos nuestros países de Latinoamérica. Yo creo un poquitico, y cierro con esto para complementarle algo que decía Mario, precisamente haciendo esa precisión a la pregunta. Y hay otra corriente de pensamiento, y los dejo con esto en la reflexión de la noche, y me voy mucho con ella, que es un gran estratega, que es Sun Tzu, que dice que el arte de la guerra es el arte del engaño. Y precisamente, entonces esto nos invita a que, ojo, que la guerra no solamente debemos mirarla en temas bélicos, sino que muchas veces ciertas influencias o intereses de posicionarlos de manera persuasiva implica una acción de guerra. Entonces también yo creo que la invitación es pensémonos si en la incidencia a veces uno encuentra acciones de guerra política que no necesariamente corresponden a un tema netamente bélico. Creo que esto nos deja planteamiento interesantes para irlo analizando y entender, como por acá alguien dice, que Pablo Sacoto, que si el arte de la política también es el arte del engaño. Ahí queda en la discusión, pero ojo que a veces el tema de la guerra hay que entenderlo de otras visiones. Son solamente posturas, son solamente miradas, pero dentro del ejercicio de la incidencia hay que cuestionarnos todo el tiempo estos planteamientos. Miguel, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a Mario y a William por todos sus aportes. Creo que así como ellos son unos apasionados por estos temas de la incidencia política, nos transmitieron también y ojalá nos apasionemos también por este tema importantísimo, que leamos, que profundicemos para que podamos hacer un muy buen trabajo.
Con respecto a, bueno, y también muchísimas gracias a todos ustedes por las preguntas, porque creo que hoy estuvieron bien preguntones y seguramente que de aquí en adelante estarán preguntando muchísimo, porque precisamente sobre eso va a ser nuestro trabajo final. Entonces, pues ya entenderán también, Mario y William, la cantidad de preguntas, porque precisamente no quieren quedar con dudas frente al planteamiento que están haciendo. Espero que hayan hecho un buen ejercicio de análisis de realidad, que no sea sencillamente llegar con un problema y decir es que el problema es este, no, ojalá que lo hayan hecho con sus comunidades, ojalá hayan aprovechado las herramientas que se les han dado para que puedan hacer el ejercicio. Con respecto a los grupos de trabajo, ya se están conformando, algunos me dicen que Barranquilla, que si hay 8 y hay otro grupo de 3, que si los 3 se pueden unir, claro que sí, o sea, no se pueden grupos tan grandes, 20 personas no, tampoco, no grupos tan grandes, no, pero pues dejar a 3 solos, pues no, ojalá los adopten. Y hay muchos que están adoptando a muchas personas que están solas todavía, entonces están abiertos. No necesitan autorización nuestra para recibirlos, ustedes son autónomos y si los llaman y tienen el cupo, pues acéptenlos para que puedan estar en sus grupos. Muchísimas gracias a todos por este día de hoy, por este momento tan importante que hemos tenido. Mañana temprano les estaré publicando nuevas listas de grupos para que estemos al día. Recuerden que me empezaré a comunicar con las personas que yo subrayé en verdes porque son como los coordinadores de cada equipo. Con ellos me estaré comunicando para ver cómo van ese trabajo. Ahí estamos para apoyarlos, para lo que ustedes necesiten. Ya teníamos la autorización de Mario, de William y de Emilsen para que los puedan invitar con tiempo, porque ellos viven muy ocupados, están retomando sus actividades y sus compromisos y sus coordinaciones de proyectos. Entonces, por favor, con tiempo, hacer este tipo de invitaciones. Muchísimas gracias, no los quiero demorar más, creo que ya es viernes, estamos cansados todos, pero bueno, excelente comienzo a esta ruta de incidencia política y de opinión pública. Muchas gracias, de verdad, creo que fue una muy buena noche, un muy buen trabajo. Gracias a todos. Monseñor Julio nos regala, por favor, la bendición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso les conceda gracia y paz, los proteja y los acompañe, los bendiga y los libre de todo mal y de todo peligro, especialmente en este tiempo de pandemia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El grupo de Boyacá tenemos reunión inmediatamente por el medio que nos han comunicado. Muy buenas noches para todos. Bueno, muy buen ejemplo, monseñor. Buenas noches para todos. Vale. A trasnochar. Gracias, muy amable. Buenas noches para todos. En la presentación va el video, ¿listo? ¿Me regalan la presentación, Mario, por favor? Sí. Ya se la reenvío. Listo, hermanazo, gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Dios les bendiga. Feliz noche. Michael, gracias, por favor.